Buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de Agoratech Digital 2021. Como los otros días, hoy vamos a tener dos sesiones diferentes, donde en la primera os vamos a explicar la estrategia de Aruba dentro del mundo del data center y una segunda sesión donde va a estar focalizada en explicaros las últimas novedades de Aruba Central y la nueva arquitectura de AOS 10. Y sin más, os doy paso a la primera sesión. Recordad, estrategia de Aruba dentro del data center y para ello le paso el testigo a mi compañero Vicente. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Pues vamos con la presentación de Data Center que hemos titulado Aruba desde el Edge Data Center al Cloud Data Center. Vale, básicamente nos vamos a centrar en estos dos tipos de data center, que son soluciones bastante diferentes, con diferente caso de uso, y que desde Aruba pues tenemos soluciones que se adaptan perfectamente a cada uno de ellos. La presentación la vamos a hacer Antonio y yo. Yo me voy a centrar en la primera parte de Data Center y Antonio se centrará en la segunda parte. Vale. Pues el primer tipo de data center, como hemos dicho, es el Edge Data Center, ¿no? Básicamente esto es el data center, ¿no? que se anexa pues, a una red de campus, ¿vale? Básicamente es una solución de data center tradicional, ¿vale? Aplica muy bien pues, a pequeños, medianos data centers, ¿no? Pues de entorno educativo, gobiernos locales, industria, hospitales, ¿no? Pues el típico hospital con los switches de acceso que colapsan en unos equipos de core, y junto a esos equipos de core pues tenemos una sala, ¿no? Con diferentes racks para dar servicios de data center al propio hospital, ¿vale? En este tipo de data centers, la alta disponibilidad y el balanceo de carga pues, se gestiona básicamente con enlaces agregados, ¿no? Con enlaces LACP. Enlaces agregados que terminan a puertos de diferentes equipos de core, ¿vale? Para poder hacer esto es necesario algún mecanismo de virtualización que me permita trabajar con esto, con multichasis LAN, ¿no? En nuestro caso con AOSTX, pues este mecanismo es VSX, ¿vale? Pues la pareja de equipos de core, las parejas de switches top o rack estarán virtualizadas con VSX y nos permitirán hacer este tipo de enlaces agregados. En este caso de uso, pues la extensión de servicios de nivel 2 es trivial. Se trabaja con VLANs, que podemos extender VLANs entre equipos top o rack, entre el data center y el campus, entre cualquier punto de la red podemos extender cualquier servicio de nivel 2. El routing lo podemos dar directamente en los equipos de core, ¿vale? Que los equipos de core sean el default gateway de nuestros VLANs y hagan el routing hacia la WAN, o en algunas organizaciones por seguridad pues prefieren delegar el routing en unos equipos de firewall, ¿vale? Ese sería el primer tipo de data center. El segundo tipo de data center es el cloud data center, es un data center más específico, ¿vale? Que únicamente se utiliza para funcionalidad de data center, no tiene un campus adjunto. Se utiliza principalmente en grandes empresas, ¿no? Grandes universidades, entidades financieras, grandes bancos, en grandes empresas multinacionales, ¿vale? Se compone básicamente pues, parejas de equipos top of rack que desplegaremos en cada uno de los racks para dar conectividad a los servidores, y estos equipos top of rack pues, se agregan en una capa de agregación o spine, ¿vale? Una conexión todos con todos, montando un fabric de comunicaciones, ¿vale? Antonio se centrará más en esta parte y os dará más detalles, ¿vale? Bueno, centrándonos en el Edge Data Center, yo creo que esto es un punto diferencial de la solución propuesta por Aruba, ¿no? Nosotros vamos a proponer gestionar el Edge Data Center desde Aruba Central, ¿vale? Aruba Central, como sabéis, es nuestra plataforma de gestión en la nube para soluciones Wi-Fi, para redes de campus, de switches, incluye también, es la plataforma de gestión de nuestras soluciones de SD-WAN, ¿vale? Y hemos añadido ya funcionalidad suficiente como para poder gestionar este tipo de Edge Data Centers desde la nube también, de forma que tendremos una única pantalla, ¿vale? Desde una única GUI, ¿vale? Vamos a poder gestionar toda nuestra red, el data center, los switches del campus, la Wi-Fi, el SD-WAN, cualquier cosa la vamos a poder monitorizar y configurar desde Aruba Central, ¿vale? Es una apuesta muy importante de Aruba, es decir, nos llevamos la gestión también de este tipo de data centers a la nube, ¿vale? Como hemos visto antes,
como hemos visto antes, este tipo de data centers, la alta disponibilidad, el balanceo de carga, se basa en enlaces agregados LACP. Y hemos visto que para poder hacer enlaces agregados LACP distribuidos necesitamos un mecanismo de virtualización. En nuestro caso con AUSTX, este mecanismo va a ser VSX, ¿vale? VSX es un mecanismo de virtualización muy moderno. Con este mecanismo lo que vamos a conseguir es que una pareja de switches de core, una pareja de switches top o rack se comporten como un único equipo, sobre todo desde puertas hacia afuera, ¿vale? Es importante este comentario, básicamente porque si nos fijamos en cómo funciona VSX desde el punto de vista de plano de control y gestión, ¿vale? Lo primero que vemos es que VSX trabaja con plano de control independiente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el chasis 1, el core 1, pues ejecuta sus protocolos de routing, ejecuta sus protocolos y hace sus cálculos del forwarding de tráfico. Y el chasis 2, el router de core 2, pues hace lo mismo, ejecuta sus protocolos de routing y toma sus propias decisiones. Son dos routers, ¿vale? En el caso del core tendríamos dos equipos tomando sus decisiones y trabajando de forma independiente, ¿vale? Esto a lo mejor así a priori puede parecer un poco más complicado, ¿vale? Puede parecer un poco más complicado que las soluciones tradicionales de virtualización, pues tipo VSS o tipo IRF, que lo que hacían era pues, coger esos dos equipos de core y hacerlos funcionar como un único switch. Básicamente era un único switch, un plano único de control. La configuración es muy sencilla, el uso es muy sencillo, pero ¿qué es lo que pasaba con esos mecanismos? Pues que básicamente no tenía dos switches, no tenía dos equipos de core, tenía un único equipo de core. Eso sí, separado físicamente en dos unidades, pero se estaba ejecutando el código de un switch. Si por lo que sea metes la pata en la configuración, te aplica algún bug, se reinicia el equipo, pues se reinician las dos unidades. Eso aplica a las dos unidades. No tienes una buena alta disponibilidad de la solución, ¿vale? Se ha visto que para entornos muy críticos es mucho mejor funcionar mecanismos de virtualización que me mantengan el plano de control independiente, ¿vale? Al tener el plano de control independiente, por ejemplo, los upgrades de firmware en caliente funcionan muy bien, ¿vale? No, sin grandes complicaciones, es decir, tengo mis dos equipos funcionando, hago el upgrade de uno, le subo el firmware a uno, ¿vale? Lo reinicio, mientras lo reinicio no pasa nada porque el tráfico está pasando por el otro equipo, lo reinicio, arranca con la nueva versión de firmware. No hay ningún problema en volver a hacer el VSX, se puede volver a hacer el VSX porque como no tiene dependencia, no trabajan con plano de control único, puedo tener uno con una versión y otro con otra versión, no hay ningún problema, ¿vale? Cuando lo tengo todo funcionando de nuevo, pues hago la breve firmware de la segunda unidad, la reinicio, el tráfico pasa por aquí, la reinicio, tal, y la arranco ya con el mismo sistema operativo. Se vuelve a hacer el VSX y a funcionar, ¿vale? Es decir, los upgrades de firmware en caliente con cortes de servicio de muy pocos milisegundos se pueden hacer de forma nativa, ¿vale? VSX es lo que me va a permitir hacer lo que estamos buscando, ¿no? Para la alta disponibilidad de este tipo de data centers, ¿no? Me va a permitir trabajar con enlaces LACP distribuidos. Voy a poder terminar un enlace LACP a un puerto de esta chasis 1, otro enlace a otro puerto de este chasis 2, ¿vale? Y esos dos enlaces los vamos a poder agregar en un enlace LACP, ¿vale? Con todo lo que conlleva, ¿no? ¿Vale? Ya no voy a tener bucles en la red, no voy a necesitar spanning tree, en caso de fallo de una unidad, el tráfico va a conmutar nativamente por la otra unidad. Bueno, se simplifica mucho la configuración del data center, ¿vale? También voy a poder trabajar con LACs de nivel 3, ¿vale? Es decir, también voy a poder hacer enlaces LACPs. En este caso se suele hacer más hacia arriba, ¿no? Con los routers de WAN, ¿vale? Voy a poder hacer un cable hacia un router de WAN, cable hacia el router de WAN, esto lo puedo agregar y esta interfaz lo puedo trabajar como si fuera una interfaz de nivel 3, ¿vale? Y el último elemento que necesito para poder gestionar la alta disponibilidad y el balanceo de carga de forma óptima es el Active Gateway, es decir, estos dos chasis muy probablemente me van a hacer de default gateway, de router por defecto, de las VLANs que tenga por debajo.
¿vale? Yo lo que quiero es que este Default Gateway funcione en activo-activo, ¿no? Si un servidor manda tráfico hacia el core, tiene dos enlaces, ¿no? Del LACP, elige uno, el tráfico llega aquí, yo quiero que esta unidad sea capaz de enrutar el tráfico directamente. Si por lo que sea la sesión va hacia la otra unidad, pues yo quiero que esta unidad se haga cargo del tráfico que va al default gateway, ¿no? De la típica punto 1, ¿vale? Para esto trabajamos, tenemos un mecanismo que se llama Active Gateway, trabaja con MACs virtuales, ¿vale? Es una MAC virtual que definimos definimos en cada VLAN de la que estamos haciendo default gateway y directamente tanto el chasis 1 como el chasis 2 pues capturan el tráfico que llega a esa MAC y la enrutan, ¿vale? Sin necesidad de pasar el tráfico a la otra unidad, ¿vale? Y otro elemento diferencial de nuestra solución con AOSCX, que aplica mucho en entorno de data center, es el Network Analytic Engine, ¿vale? El Network Analytic Engine nos da la capacidad, básicamente, en pocas palabras, de meter nuestro propio código en el equipo. Es decir, vamos a poder escribir código, meterlo en el equipo y ejecutarlo, ¿vale? Por supuesto, este código que metemos en el equipo, estos scripts, ¿no? Llamémoslo scripts que vamos a meter en el equipo, van a trabajar en sandbox, en contenedores, es decir, no, por si acaso se van de madre, nunca se pueden comer la CPU del equipo, tienen recursos limitados, ¿vale? Estos scripts tienen acceso a toda la información del equipo. La información del equipo de los AOSCX está en bases de datos, base de datos de configuración, base de datos de estado, que va a poder ser consultada desde el script, ¿vale? Cuando el script lanza una consulta a una variable, puede activar lo que llamamos un monitor. Quiero monitorizar esta variable, ¿no? Pues el estado de un puerto, los bytes transmitidos, el tamaño de una cola, lo que sea. Cualquier cosa que se quiera monitorizar, ¿vale? Se mandará al Time Series Database. Básicamente, ¿esto qué es? Pues es una base de datos que va capturando muestras del estado de esa variable a lo largo del tiempo, ¿no? De forma que vamos a poder construir gráficas de histórico de esa variable y vamos a poder tomar decisiones pues, con respecto al histórico de esa variable, ¿vale? Los scripts los vamos a hacer en Python, ¿vale? Todos tienen una estructura muy parecida, ¿vale? Una definición de parámetros, reglas, tal, una serie de acciones, ¿vale? Todos tienen una estructura muy parecida. Ahora lo veremos en un ejemplo, un poco la pinta que tienen. Es fácil aprender cómo es esa estructura y es fácil que seamos capaces de rehacer scripts o incluso crearlos nosotros mismos desde cero, ¿vale? Los scripts básicamente la estructura del script es consultar variables del equipo, estado, configuración, lo que sea, establecer reglas de condición, pues si esto, tal, si pasa esto, pasa lo otro, tal, pues en caso de que pase lo que sea, acciones, ¿no? El script es capaz de lanzar acciones, ¿no? Que pueden ser, pues, grabar información, ejecutar comandos de CLI, mandar syslog, cambiar el nivel de alarma, lanzar llamadas REST, ¿no? Es decir, al propio equipo, hacer llamadas al API del propio equipo o al API de equipos externos. Es decir, también podríamos lanzar llamadas API a equipos externos, ¿vale? Cualquier variable que monitorizamos y estamos metiendo en la Time Series Database puede ser pintada, ¿no? Directamente, luego lo veremos en una pequeña demo, podemos pintar esa variable y podemos ver el histórico de la misma, ¿vale? Yo creo que en este caso lo mejor es ver un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues tenemos un par de 8320 en el Business Center, ¿vale? Esto sería uno, estos son las WIS de los 8320. Esto sería el segundo, donde tenemos pues, varios scripts de NAE ejecutándose, ¿no? Por ejemplo, aquí, si venimos a la parte de Analytics, ¿vale? Pues aquí vemos los scripts, ¿vale? Estos son los scripts que tenemos cargados en este switch, pues para diferentes cosas, ¿no? Para monitorizar plan de control, los ventiladores, el estado de los interfaces, el decrecimiento de rutas, pues hay scripts para muchas cosas, ¿vale? Aquí cargados. Si damos aquí a la nubecita, el switch accede al Aruba Solution Exchange, al ASE de toda la vida, y ahí tenemos disponibles, ahí desde Aruba hemos cargado pues un montón de scripts de pues, situaciones que nos han podido plantear los clientes, de cosas que podíamos monitorizar y los hemos puesto disponibles para todo, ¿vale? Entonces directamente dándole aquí, pues podíamos seleccionamos un script, instalar, el switch lo descarga y
y a funcionar, ¿vale? Estos son scripts hechos por Aruba y validados por Aruba, ¿vale? Si queremos ver, por ejemplo, la estructura de un script, por ejemplo, este que es muy sencillo, un script para monitorizar el estado de los interfaces, realmente todos los scripts tienen la misma estructura, ¿vale? Una entrada, descripción del script, manifiesto, una zona de definición de parámetros. Este script solo tiene un parámetro de entrada y es qué interfaz queremos monitorizar. Por defecto, por ejemplo, aquí el 111, ¿vale? Luego viene un bloque en el que se llaman a las diferentes variables que queremos monitorizar. Por ejemplo, en este caso, pues el estado del interface, los paquetes recibidos, los paquetes dropeados, paquetes transmitidos, diferentes variables que queremos monitorizar para las cuales vamos a activar pues, un monitor, ¿no? Esta variable la meteremos a la base de datos al time series database que tenemos para poder monitorizarlos a lo largo del tiempo. En este caso, este script, por ejemplo, el estado de esta interfaz, pues nos va a llamar acciones, pues si pasa de up a down, pues llamaremos a esta función action interface down, o si pasa de down a up, llamaremos a esta otra función que tenemos aquí definidas. Por ejemplo, si el interface pasa a down, pues mandaremos un syslog, ejecutaremos un comando de CLI para guardar la salida, pues diferentes cosas. Y si pasa a up, pues por ejemplo se borra la alarma, se manda un syslog. Al final la estructura de todos los scripts es lo mismo, ¿vale? Parámetros de entrada, lectura de variables, reglas para tomar decisiones y acciones, ¿vale? Por ejemplo, si venimos al otro switch, ¿vale? Al otro 8320, aquí tenemos también pues, una serie de scripts cargados, ¿vale? Los scripts cargados no hacen nada, simplemente es un script cargado en el equipo. Para que funcione hay que ejecutarlo, ¿no? Estos son los agentes, ¿vale? Los agentes son ejecuciones del script, ¿vale? Cuando tengo un script ejecutándose, ¿vale? Directamente, cualquier variable que esté utilizando el script se puede mostrar una gráfica en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, este script, IPSLA, este hace pin a un sitio y comprueba pues, la latencia, ¿no? Vamos aquí a más, ¿vale? Directamente pues sale la gráfica de la latencia que estamos midiendo para llegar a ese sitio, ¿vale? Esto no hay que hacer nada en el script, simplemente cualquier variable que se use en el script, pues luego automáticamente se pinta, ¿vale? Y tenemos scripts ejecutándose pues, para diferentes cosas, ¿no? Pues, esto es uno que viene por defecto, monitor del sistema, ¿no? Pues CPU, memoria, tal. Aquí hemos puesto algunos, este switch, por ejemplo, hace SPF, ¿no? Pues para ver el estado de salud de los SPF, ¿no? Pues los LSAs, si hay flapeos de los interfaces, la caída del número de rutas. Este es bastante interesante, VSX Health Agent. Este script, por ejemplo, sirve para monitorizar que el VSX va bien, ¿vale? Como hemos dicho antes, el VSX tenemos los dos switches con plano de control independiente, ¿no? Cada uno hace sus cálculos, ¿no? Entonces, un dato muy bueno de salud es que que los dos tengan más o menos las mismas rutas, que los dos vean más o menos los mismos vecinos, que los dos tengan más o menos el mismo número de MACs, ¿vale? Esto es lo que hace este script. Mira el número de rutas, vecinos, MACs de este propio equipo y del peer de VSX. Si no hay mucha variación entre ellos, que el número es parecido, pues correcto, no nos da ninguna alarma. Si por lo que sea el número de rutas en un switch cae y en el otro no, el número de MACs, pues algo raro está pasando y podríamos generar alarmas con este script, ¿no? Vamos, por ejemplo, a provocar un fallo de SPF, ¿vale? ¿Vale? Ya se ha detectado, ya primero que ha alarmado, pues esto se nota un flapeo del estado se ha detectado un flapeo del estado de SPF, también se queja el agente del health check de VSX, ¿vale? Por ejemplo, si miramos aquí este script, un poquito más de detalle, ¿vale? Pues nos está diciendo que este equipo era backup designated router y ahora ha pasado, pues ha estado down, ¿eh? Y hemos generado pues una alarma. Por ejemplo, el estado de salud ahora tenemos también una alarma de detección de caída del número de rutas, ¿no? ¿Vale?
Seguimos aquí. Esto es lo que os comentaba, ¿no? En verde tenemos la gráfica del Route Spawn Monitor, de monitorización del número de rutas. Que hemos pasado de unas 50 y pico rutas, de unas 49, pues a 4 rutas. Como este número de rutas es diferente al número de rutas del otro peer de VSX, pues esto se pone, este script nos ha dado un warning. Por ejemplo, este otro script, caída del número de rutas, si lo miramos un poquito, ¿vale? Pues ¿qué nos dice? Pues que antes estábamos moviéndonos en torno a este número de rutas y de repente ahora ha caído el número de rutas, ¿no? Pues este script que está monitorizando esto pues esto es algo raro y nos genera la alarma. Caída de rutas ya se recupera, es decir, lo que mira es las variaciones. Ahora ya se ha estabilizado en 4 rutas, ya está estabilizado, pues se recupera la alarma. ¿Vale? Esto sería un poco una vista por encima de un ejemplo de las cosas que podemos hacer con el NAE. Vale, para terminar esta primera parte, vamos a seguir con la parte de Aruba Central, ¿vale? Como hemos dicho antes, la propuesta de Aruba es gestionar este data center desde la plataforma de gestión en la nube que tenemos, Aruba Central, ¿no? De forma que tengamos una visión unificada de toda nuestra red, ¿no? Desde el data center, la Wi-Fi, la red campus, el SD-WAN. Aruba Central, ¿qué nos va a aportar en la gestión del data center? Pues básicamente, partes principales, automatización de día 0, ¿no? Que sería el Zero Touch Provisioning, de día 1, gestión de configuraciones, es decir, desde Aruba Central vamos a poder configurar los equipos masivamente, hacer cambios de configuración y aplicarlos masivamente a todos los equipos. Y automatización de día N, pues como puede ser pues la integración a lo mejor con plataformas de gestión de incidencias tipo ServiceNow, ¿vale? Aruba Central también va a aplicar inteligencia artificial a toda la gestión de eventos de los switches del data center, de los switches AOSCX, toda la información de eventos también va a ser analizada por el motor de inteligencia artificial y nos va a proporcionar a Aruba Central pues, eventos inteligentes de situaciones que podemos estar viviendo en nuestros data centers, ¿no? También Aruba Central va a funcionar como centralizador de alarmas de NAE, ¿no? Es decir, cada uno de los switches que tenemos en nuestro data center ejecutando NAE, ¿vale? Van a generar sus alarmas y todas esas alarmas las vamos a poder centralizar desde Aruba Central, ¿vale? Casi lo mejor esto también es verlo, ¿vale? Aquí tenemos nuestra instancia de Aruba Central, donde tenemos nuestro Business Center, ¿no? Que es el data center que tenemos en la oficina, ¿no? Donde desplegamos pues, muchas demos y muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí, si vemos la topología, ponemos así en vertical, que se ve mejor, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, podemos ver, vamos a hacer un poquito más grande, ¿vale? Podemos ver que tenemos un par de 8320, ¿vale? Que están en VSX, de los que cuelgan pues, mediante enlaces agregados, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí el LAG1, nos dice el puerto del 8320, el puerto del 6200, mediante enlaces agregados, pues cuelgan diferentes switches de acceso pues, que utilizamos para diferentes cosas, ¿vale? Este lo tenemos en verde porque este stack lo estamos gestionando desde Central, estos están en otro color, ¿vale? Porque estos switches no los estamos gestionando desde Central. Aún así, ¿vale? Como son vecinos el LDP de nuestros equipos de core que estamos gestionando en Central, sí que nos aparecen pintados en la topología de Central, ¿vale? También podríamos tener una visión de VLANs, ¿no? Por ejemplo, estos son todas las VLANs de la red. Por ejemplo, aquí tenemos un VLAN de voz. Si pinchamos, pues esta VLAN de voz pues la tenemos desplegada por este enlace agregado de aquí, ¿vale? Esto sería pues una vista de la topología, ¿vale? Insights, por ejemplo, a ver si tenemos algún evento de Insights. A ver, ahora tenemos alguna semana vista, si lo hacemos un poquito más, si lo hacemos más grande, aún es vista, ¿vale? Pues sí que tenemos un evento de Insight. AOSCX switches tienen excesivos port flaps, es decir, que ha flapeado demasiado el puerto, ¿no? Switches impactados, pues el 8320, este 2, 156 flaps de puertos, es decir, esto no es normal, ¿vale? ¿Qué puerto? Fue un puerto implicado, tal, el puerto 112 de este switch es el que tuvo excesivos flaps, uno de los que conecta con el
con un 5400, ¿vale? Se nos proponen una serie de diagnósticos, ¿no? Pues de ejecutar un diagnóstico de cable para ver si es un tema de nivel 2 o comandos de remol, ¿no? Pues si es un tema de nivel 2, ¿vale? Si nos vamos al grupo donde tenemos gestionados estos switches de core, ¿vale? Este es el grupo, el DC Core, Business Center Core, tenemos a dispositivos, ¿vale? En este caso aquí es donde tenemos los dos switches, ¿vale? Tenemos el 8320, el otro 8320, la configuración está sincronizada, ¿vale? La alarma es de NAE, ¿no? Pues este tiene una alarma minor, este está normal, ¿vale? Si vemos uno, por ejemplo, de ellos, 8320, ¿vale? Pues aquí tenemos información del equipo, tráfico por el uplink, ¿no? Lo que conecta con el core, una vista del hardware, ¿no? Pues estado de fuentes, ventiladores, utilización CPU, memoria, ¿no? Pues diferentes informaciones del equipo, ¿no? Thermals, ¿no? Diferentes sensores de temperatura que lleva el equipo, ¿vale? Pues nos da la temperatura de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos aquí a la parte de LAN, ¿no? Pues tenemos la vista típica, ¿no? De todos los puertos del equipo, ¿vale? Este, por ejemplo, puerto 1, que forma parte del LAG 1, el puerto 2 del LAG 2, pues aquí con las VLANs que están tagueadas en cada uno de los enlaces agregados, ¿vale? Pues aquí tenemos información información de la conectividad del equipo. Podemos también tener una vista detallada de las VLANs que tenemos en el equipo, con los puertos asignados a cada VLAN, pues están en modo target o modo untarget, ¿no? Podemos repasar el estado del VSX, ¿vale? Pues está establecido, está reachable, está bien, está funcionando todo perfectamente. Nos dice cuál es el enlace agregado que se usa para interconexión entre los dos equipos del VSX, el LAG 128, y nos da información de cuáles son los enlaces agregados que están funcionando en modo multichasis LAG, ¿no? El 127, el 3, el 2 y el 1, ¿vale? Esto sería un poco desde el punto de vista de visibilidad. Desde el punto de vista de configuración, también es muy interesante, pasamos a modo configuración, ¿vale? Pasamos a modo configuración, ¿vale? Pues tenemos una serie de ítems de configuración, ¿vale? Que podemos trabajar así en modo WI, ¿no? Pues parámetros globales, los VLANs, ¿no? Aquí podríamos definir nuevas VLANs, definimos una VLAN aquí y aplicaría pues a los equipos de este grupo, ¿vale? En este caso, pues a estos dos equipos que tenemos metidos en este grupo, ¿vale? Una serie de cosas bastante básicas de configuración que podemos gestionar en modo gráfico. Aquí quizá lo más interesante es el modo multi-editor, ¿no? Que esto es código del NetEdit que está puesto aquí en Aruba Central. Si activamos modo multi-edit, por ejemplo, decimos, pues quiero configurar estos dos equipos, ¿vale? Si tuviera aquí 10 equipos o 20 equipos, podría seleccionarlos todos, ¿no? Selecciono estos dos equipos, editar la configuración de modo global de los dos equipos, ¿vale? Entonces lo que hace Aruba Central, hace un merge de la configuración de los dos equipos y me la ofrece como ya en modo template, ¿vale? Por ejemplo, hostname, los dos equipos tienen hostname, ¿vale? Pero en este caso, pues es diferente, ¿no? Uno tiene 8321, otro 8322, ¿vale? Botón derecho y aquí podría pues editar el hostname de un equipo o del otro, ¿vale? Lo que aparece en otro colorcito son variables, es decir, lo que están, ¿vale? Son variables. Todo lo que aparece así tal, esta configuración está duplicada en los dos equipos. Por ejemplo, estas líneas de aquí, interfaz 1.9, 1.10, estos comandos solo están en el 8320.2, en el segundo equipo. Esto es diferente en la configuración de un equipo y en la del otro, ¿vale? Por ejemplo, el VLAN 255, aquí me sale en modo variable, el 8321 tiene una IP, la .18, el 8322 tiene otra IP, la .19. Si quisiera, por ejemplo, aquí configurar algo, ¿vale? Pues simplemente una VLAN 1000, ¿vale? Pues esto cuando del DDA deploy, la VLAN 1000 se desplegará en los dos equipos. Interfase VLAN 1000, ¿vale? Este comando también se desplegará en los dos equipos, ¿vale? IP address 10.10.10.1/24, ¿vale? Esta IP también se desplegará en los dos equipos, pero claro, no quiero que sea así, no tiene sentido que le ponga la misma IP a los dos equipos, ¿no? Pues en este caso, para especificar un poco más, damos botón derecho, el 8321 será la .1 y este diremos que será la .2, ¿vale?
salvar cambios. ¿Vale? Ya esto es una variable porque un equipo tiene un valor y otro equipo tiene otro valor. Esto es jugar con templates y variables, pero de una forma mucho más amigable de lo que se hacía tradicionalmente. ¿Vale? Automáticamente el modo multieditor o el netedit ya nos gestiona esas templates y con esas variables. Los comandos que escribimos aquí, esto es un intérprete de comandos, no me deja escribir comandos que no me dejaría escribir comandos que no existen. ¿Vale? Damos save, ¿vale? Automáticamente se desplegará, ¿ves? Nothing sync, está empujando la configuración, se desplegaría la configuración se está desplegando la configuración en los equipos, ¿vale? Desde el punto de vista también es interesante, alertas y eventos, aquí vamos a global, ¿vale? Alertas y eventos, esto es la gestión de eventos y alertas que hace Central, ¿vale? Podemos ir a config. ¿Vale? Entonces, a nivel de switch podemos gestionar una serie de eventos o alertas específicas de los switches, ¿vale? Si son puertos conectados, desconectados, que los habéis transmitido superen el umbral o tal, velocidad tal, pues, diferentes cosas. Interesante, por ejemplo, el estado del NAE, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si tenemos definida una alerta, pues que si el estado del NAE se pone crítico durante más de 5 minutos en el grupo de switches de core, lo que estamos diciendo aquí es que, se mande un correo a, pues en este caso, a mí. Pero podría mandarse este evento por la Streaming API o un webhook, ¿vale? Esto es lo que se utiliza, esta funcionalidad es la que se utiliza para hacer integración con plataformas de gestión de incidencias, tipo ServiceNow o muchas otras que pueden haber, ¿vale? Y eso es todo por mi parte. Ahora os dejo con la segunda parte de Antonio, que seguro que os va a gustar. Gracias, Vicente. Muy buenos días a todos. Y bueno, en esta segunda parte de la presentación lo que vamos a tratar es de contaros qué arquitecturas, qué funcionalidades o protocolos son los que tenemos que implementar en lo que denominamos el Cloud Data Center. Y también vamos a introducir Aruba Fabric Composer, que es el orquestador de red que me permite automatizar el despliegue de la infraestructura en este tipo de entornos. Hasta ahora habíamos visto que podemos diferenciar los tipos de data center en dos en función de si compartimos o no la infraestructura de red con otras capas de la red, como la red de campus, lo que denominamos el Edge Data Center, pero que cuando necesitamos crecer en escalabilidad, en orquestación de red o automatización, necesitamos desplegar infraestructura dedicada. Hasta ahora la arquitectura que veníamos implementando era una arquitectura basada en dos capas, donde teníamos una capa de agregación y una capa de acceso, e implementábamos protocolos como VSX, Virtual Chassis o Multichassis LAG para controlar las redundancias de nivel 2 dentro de este tipo de escenarios sin necesidad de implementar protocolos tradicionales como Spanning Tree o Loop Detail, ¿no? Sin embargo, según se incrementan estos requerimientos en cuanto a escalabilidad, orquestación o automatización de la red, es necesario implementar nuevas arquitecturas como Spine and Leaf, que lo que me permite es optimizar estas comunicaciones este-oeste dentro de mi infraestructura de CPD. ¿Qué tienen de características este tipo de arquitecturas Spine and Leaf? Lo que vamos a tratar es de construir una matriz de conmutación, un fabric, que, como decía, optimicen las comunicaciones este-oeste dentro de mi infraestructura, de forma que establecemos un mallado completo entre las dos capas que componen mi solución de red. Establecemos un mallado completo entre los equipos Leaf, que son aquellos dispositivos, aquellos switches, donde vamos a conectar los servidores o el resto de servicios adicionales que implementamos en el entorno de data centers, como son los firewalls, los balanceadores, etcétera. Establecemos ese mallado completo contra los equipos Spine que vienen a desarrollar las funciones de core dentro de este tipo de infraestructuras. De esta forma, lo que conseguimos es establecer diferentes caminos con el mismo número de saltos entre cada pareja de leaves que conforman nuestra infraestructura.
De esta forma, adicionalmente, establecemos la misma latencia de comunicación entre cualquier pareja de servidores que yo quiera, los que quiera dar conectividad dentro de mi infraestructura. Otra de las características típicas de este tipo de escenarios es que los enlaces de comunicación entre los leaf y los spine son enlaces de capa 3, son enlaces enrutados. No vamos a hacer extensión de VLANs y por lo tanto es una topología libre de bucles de capa 2 y no necesito implementar pues mecanismos como Spanning Tree, por ejemplo, para controlar estas redundancias. Toda la conmutación, el establecimiento de los diferentes caminos de comunicación los vamos a delegar en un protocolo de routing que habitualmente será OSPF o en algunos escenarios en función de la escalabilidad o necesidades en función del tipo de despliegue o CPD, podría ser BGP. Esto al final es lo que se conoce como el underlay de mi infraestructura de data center. Una vez que hemos desplegado la infraestructura y el underlay, lo que necesitamos es establecer un data path que me permita comunicar en nivel 2 las diferentes máquinas virtuales o servidores que yo despliegue dentro de la infraestructura. Aunque sí existen diferentes protocolos en el mercado, como puede ser VPLS u otros, el más extendido a día de hoy es VXLAN, que es un overlay de capa 3, que lo que hace es establecer un túnel entre las parejas de switches y se encarga de encapsular una trama de nivel 2, una trama Ethernet, dentro de un paquete IP. ¿Vale? Dentro de VXLAN tenemos los elementos que son los encargados de encapsular y desencapsular las tramas que se denominan VTEPs, que en esta arquitectura serían todos los nodos leaf de mi infraestructura. Son switches con capacidad de recibir una trama Ethernet, encapsularla en VXLAN y al revés, recibir un paquete VXLAN y desencapsular y sacar por el otro extremo la trama Ethernet. Y por otro lado tenemos los VNIs, que es el equivalente a las VLANs en el entorno de Ethernet tradicional. ¿Vale? Son esos dominios de comunicación de nivel 2 que puedo establecer entre mis diferentes hosts que componen la solución, ¿no? Esto es lo que se conoce como el overlay de mi infraestructura de CPD. Una vez que tenemos desplegada la infraestructura, lo que necesito es señalizar este establecimiento de túneles VXLAN entre los diferentes nodos de mi CPD, entre los diferentes VTEP. Y aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos soluciones un poquito más arcaicas, como túneles estáticos o incluso el uso de multicast, que tienen algunos problemas en cuanto a escalabilidad, sobre todo en el caso de los túneles estáticos, porque al final, según voy creciendo en el número de VTEPs que componen la solución, tengo que hacer una configuración manual para establecer ese full mesh estático entre los diferentes elementos que lo componen. Existen en el mercado otras aproximaciones basadas en controladores SDN, ¿vale? Son soluciones centralizadas que se encargan de orquestar el establecimiento de todos estos túneles, pero la solución más extendida, más empleada a día de hoy es un plano de control distribuido utilizando unas extensiones de multiprotocol BGP denominadas Ethernet VPN. Ethernet VPN lo que me permite es que todos los nodos VTEP de mi infraestructura de red, cada vez que le provisionamos un nuevo servicio, un nuevo VNI, lo que hacen es anunciarlo al resto de la red para que el resto de VTEP sean capaces de establecer este mallado dinámico de túneles entre todos ellos. Además, el uso de Ethernet VPN como protocolo de plano de control me permite también simplificar todo el proceso de aprendizaje de direcciones MAC dentro de mi infraestructura. Como sabéis, en Ethernet tradicional, el proceso del aprendizaje de las direcciones MAC se realiza mediante un mecanismo de inundación. Sin embargo, cuando utilizo Ethernet VPN, lo que hago es que cada vez que un switch de la red recibe una trama con una dirección MAC, va a anunciar esa dirección MAC o esa dupla dirección MAC, dirección IP, al resto de nodos de mi red, de mi infraestructura de CPD, utilizando multiprotocol BGP. De esta forma, lo que hacemos es optimizar el envío de tráfico, reducir
el envío de tráfico de inundación dentro de mi infraestructura de CPD, ¿no? ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta a la hora de dimensionar mi infraestructura? De seleccionar los switches que componen mi infraestructura Spinal Leaf de CPD. Bueno, pues evidentemente, aparte de todas las implicaciones físicas, como pueden ser el tipo de interface, cobre o fibra, o incluso la velocidad de los interfaces que me van a dar conectividad a los servidores, hay otra serie de implicaciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la escalabilidad horizontal de CPD, es decir, el número de nodos que voy a ser capaz de desplegar en un pod de CPD, puesto que en este tipo de arquitecturas, en este tipo de topologías, los nodos spine, el número de puertos disponibles en los nodos spine van a delimitar la capacidad de crecimiento de los nodos leaf, puesto que, bueno, como hemos visto, todos los nodos leaf tienen que establecer un full mesh, un enlace con cada uno de los nodos spine de la infraestructura. Entonces, como digo, el número de puertos disponibles en los nodos spine son los que delimitan este crecimiento horizontal en cuanto a nodos leaf. Y por otro lado, otra de las consideraciones típicas en este tipo de escenarios es la sobresuscripción. La sobresuscripción es la relación que tenemos entre el tráfico que podrían generar todos los servidores conectados a un equipo de acceso determinado, si todos estuvieran transmitiendo a line rate, y el tráfico que ese nuevo acceso es capaz de sacar hacia afuera. Son los uplink que tiene disponibles. Entonces, las sobresuscripciones típicas en este tipo de entornos van de 2:1 a 6:1, dependiendo del tipo de aplicación que alojemos en nuestro data center, a sus cargas de trabajo. Y la forma que tenemos de reducir esa sobresuscripción en mi data center es o bien aumentando el canuto de cada uno de los uplink que tenemos disponibles, es decir, poniendo interface de una capacidad superior, o bien desplegando nuevos nodos spine y por lo tanto aumentando el número de uplinks que tenemos en cada leaf, ¿no? De esta forma conseguimos reducir la sobresuscripción para mi capa de acceso del entorno del dataset. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar la familia de switches que debo posicionar en las dos capas de mi red, de mi infraestructura, es su escalabilidad desde el punto de vista físico, ¿no? El tamaño de las tablas de forwarding, el tamaño de las tablas de rutas, tanto en IP como en IPv6, el tamaño de las tablas de ARP, de Network Discovery, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habitualmente las familias típicas dentro del entorno de la gama CX de Aruba, para ese tipo de escenarios, sean los equipos 8300 con todas sus variedades, 8400 o incluso 6400, 6300 en función de las necesidades de el tamaño de los puertos o densidad de puertos. Una vez que tenemos desplegado la infraestructura de CPD, lo que necesitamos es una herramienta que sea capaz de orquestar tanto la puesta en servicio inicial de mi infraestructura como el despliegue de nuevos nodos o el despliegue de nuevos servicios. Esta plataforma se denomina Aruba Fabric Composer y lo que nos va a permitir es, como digo, automatizar y simplificar todos estos procesos de despliegue de servicios y de nuevos nodos dentro de mi infraestructura Spinal Leaf del data center. Además, lo que hemos hecho es, gracias a la API abierta que tiene, integrar la herramienta con las principales plataformas de virtualización disponibles que hay en el mercado, de forma que, desde el punto de vista de la infraestructura de red, recuperamos la visibilidad que perdimos cuando aparece el fenómeno de la virtualización, ¿no? Bueno, sabéis que tradicionalmente cuando conectábamos un servidor a un switch, al final conocíamos la utilidad de ese servidor, sabíamos qué función iba a tener, la VLAN que teníamos que propagarle por sus interfaces, etcétera, etcétera. Cuando aparece el mundo de la virtualización, las máquinas virtuales se crean, se mueven, se destruyen, sin que desde el punto de vista de la infraestructura de red tengamos visibilidad sobre ello. Entonces, Aruba Fabric Composer lo que me permite es recuperar esta visibilidad, me da visión de las máquinas virtuales, dónde están levantadas, en qué host, qué configuración de VLAN tiene cada una de estas máquinas virtuales
y también me permite automatizar la configuración de los puertos de red de mis switches de acceso, de forma que si aparece una nueva máquina virtual con una necesidad, un nuevo servicio, una nueva VLAN, automáticamente Aruba Fabric Composer va a ser capaz de provisionar esa VLAN en el puerto del switch donde está entrando las comunicaciones de esa máquina virtual, ¿no? Las integraciones disponibles a día de hoy son estas, con Nutanix, con VMware vSphere, también con NSX, con el ILO Amplifier de HP y también la integración con nuestro orquestador de configuraciones Aruba NetEdit. No obstante, bueno, el listado de integraciones irá creciendo en las próximas semanas o meses para irnos adaptando a las diferentes necesidades que podáis tener en vuestros data centers, en vuestra infraestructura. Este es un vistazo del dashboard principal de Aruba Fabric Composer. Ahora lo veremos un poquito más en detalle, la demo que vamos a hacer, en la que vamos a integrar dentro de nuestro Fabric un nuevo nodo, para que veáis que con 4 pasos, con 4 sencillos pasos, es muy sencillo, muy fácil integrar este nuevo nodo sin necesidad de ir a CLI, sin necesidad de tener conocimientos avanzados de configuración. Y bueno, en el dashboard principal, como veis, tengo un primer vistazo de cómo está comportándose mi infraestructura, de los switches a nivel del Fabric, el número de Macs que estamos aprendiendo, los vecinos, el número de máquinas virtuales, el número de hipervisores, hosts, etc. Es decir, tengo una visión global de cómo se está comportando tanto la infraestructura de red como el mundo de la virtualización, el mundo del cómputo dentro de mi infraestructura. Antes de pasar a la presentación, simplemente os dejo aquí una URL donde hemos incluido una demo interactiva para que podáis experimentar con las capacidades de AFC en cuanto a despliegue de una nueva infraestructura de CPD, ampliación de esta infraestructura o, como decía, integración con estas plataformas de virtualización para automatizar el despliegue de nuevos servicios y tener visibilidad del mundo del cómputo desde la parte de infraestructura de red. Sin más, vamos a pasar a la demo, como os decía, donde vamos a ver en funcionamiento Aruba Fabric Composer. En esta pequeña demo vamos a ver qué información me da Aruba Fabric Composer acerca del estado de mi Fabric y también una pequeña demostración de cómo puede simplificar los procesos de despliegue de un nuevo nodo dentro de la infraestructura. Mediante el crecimiento horizontal de la misma vamos a desplegar un nuevo nodo Leaf siguiendo 4 pasos de menú guiado que incluye la solución y simplifica todos los procesos de despliegue de los equipos. Cuando entramos por primera vez en la herramienta, entramos al dashboard principal, tenemos un resumen del estado global del Fabric, vemos el número de switches que lo componen, vemos información acerca del número de Macs de los diferentes servidores o máquinas virtuales que estamos viendo, los nodos Leaf, los vecinos, el LDP o CDP. Vemos también información acerca del número de puertos que está orquestando la solución, información en relación a las integraciones con las plataformas de virtualización, en este caso con VMware vSphere, también la integración con Aruba NetEdit, un resumen de la información que obtenemos a través de estas integraciones. Bueno, pues vemos que el clúster de vCenter lo que está compuesto por un nodo SXI, donde tenemos levantadas o configuradas 25 máquinas virtuales, etc. Si nos vamos a la parte de visualización de red, de la infraestructura de red, nos va a mostrar un mapa topológico de nuestra solución. Como podemos ver en este ejemplo, pues tenemos 2 equipos Spine, 5 nodos Leaf, de los cuales 4 de ellos están configurados en Virtual Chassis con VSX. Y también me puede mostrar información acerca de pues, las diferentes Mac que tenemos conectadas a nuestra infraestructura, los diferentes enlaces entre los nodos, vecinos LDP o CDP, etcétera. Por ejemplo, si seleccionamos las Mac, bueno, pues podemos buscar la Mac de la máquina virtual, el servidor que nos interesa, la seleccionamos y nos muestra en qué switch de acceso lo tenemos conectado, en el puerto en el que estamos viendo la Mac, etcétera. Os decía antes, al principio de la demo, que lo que vamos a hacer es introducir un nuevo nodo en esta arquitectura, un nuevo nodo de acceso. Tenemos los nodos 1, 3 y 4 en la infraestructura y vamos a añadir el nuevo nodo 2 como equipo Leaf de la infraestructura.
Lo único que necesitamos en el equipo es darle conectividad. Si vemos la configuración, lo único que hemos hecho es introducirle su dirección IP de gestión y su default gateway para que tenga conectividad con Fabric Composer. Y todos los pasos de configuración, tanto del underlay como el overlay, lo vamos a hacer con la herramienta. Tenemos un menú guiado que nos va a ir indicando qué pasos tenemos que dar para introducir el nuevo equipo. Lo primero será descubrir el switch. Vamos a colocar su dirección IP. La password del usuario de gestión, de administración. Y la password de un nuevo usuario que va a generar Fabric Composer para acceder a los equipos vía API. Aplicamos los cambios y en unos segundos Fabric Composer va a atacar al switch vía API y lo vamos a tener disponible para comenzar la configuración. Aquí está, tenemos ya el equipo descubierto en Healthy, pero tenemos que asignarlo al Fabric para comenzar con su configuración. Es el siguiente paso del menú guiado. Seleccionamos el switch y seleccionamos en qué rol queremos añadirle al Fabric. Si queremos que sea un nodo spine, un nodo leaf o incluso un nodo leaf de borde que me permite la interconexión con otros CPDs. Lo vamos a añadir como nodo leaf, aplicamos e inmediatamente lo vamos a tener incluido dentro del Fabric. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es, pues le podríamos aplicar la configuración de NTP, DNS o incluso configurarlo como Virtual Chassis con VSX, si fuera el caso. Vamos a hacer la configuración de Spine and Leaf. Entonces, Fabric Composer automáticamente va a detectar los enlaces de interconexión entre el nuevo nodo y los Spine, en este caso, y les va a aplicar configuración. Vamos a dar un nombre al profile. Indicamos un rango IP del cual va a seleccionar el direccionamiento para esos interface punto a punto que se generan entre los leaf y los spine y aplicamos la configuración. En ese momento lo que va a hacer Fabric Composer es directamente configurar esos interface punto a punto entre el nuevo leaf y los spine que ya formaban parte de nuestro Fabric. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el underlay y el overlay. Como underlay hemos seleccionado SPF, vamos a chequear la configuración, el perfil de configuración que necesitamos en OSPF, VLAN de tránsito para interconexión entre nodos que forman una pareja VSX, rango IP para los interface loopback 0 de los equipos que vamos a utilizar como router ID, el protocolo OSPF, y el hello death interval de OSPF, autenticación si queremos seleccionarla, y la posibilidad de habilitar BFD para detectar más rápidamente cualquier cambio topológico dentro de la red. Aplicamos el perfil de configuración del underlay y a continuación vamos a aplicar también la configuración del overlay. Seleccionamos overlay, vamos a editar el perfil. Autonomous System, que vamos a utilizar en multiprotocolo BGP tanto en los spine como en los leaf. Direccionamiento IP para asignar a la loopback 1, que es la que vamos a utilizar para originar como origen y destino de los túneles VXLAN entre los diferentes BTEP. Parámetros de configuración de BGP, el Keep Alive y el Hold On Timer. Y esa es toda la configuración que necesitamos con respecto al overlay. Aplicamos la configuración. Y por último, vamos a aplicar un perfil de configuración de Ethernet VPN donde indicamos cuáles son las VLANs que vamos a transportar a través del Fabric. Damos un nombre al perfil. Indicamos qué VLANs queremos propagar a través del overlay, de la 2000 a la 2003. El
un número que vamos a sumar al identificador de la VLAN para hacer el mapeo con el VNI, es decir, la VLAN 2000 se va a corresponder con el VNI 4000. Todos los parámetros de importación y exportación de rutas con multiprotocol BGP, el route target, y aplicamos el perfil de configuración. Una vez que hemos aplicado el perfil de configuración, ya tendríamos el equipo listo para comenzar a dar servicio. De hecho, podemos entrar de nuevo al equipo de acceso 2 y vemos que Fabric Composer ha aplicado toda la configuración que hemos ido indicando con un menú muy sencillo, la configuración de Ethernet VPN, con todas las políticas de importación y exportación de rutas, el interface VXLAN con los diferentes mapeos entre el VNI y la VLAN, los interfaces de loopback que vamos a utilizar como router ID para originar los túneles VXLAN y la configuración tanto de OSPF como de BGP. De hecho, podemos comprobar que el equipo ya está aprendiendo las diferentes rutas de Ethernet VPN de los diferentes nodos que componen nuestro Fabric. Como veis, en 4 pasos muy sencillos hemos incluido un nuevo equipo dentro de la infraestructura sin ni siquiera tener que tener conocimientos avanzados de configuración de los equipos. Por último, quería también enseñaros la parte de visualización de las integraciones con las plataformas de virtualización. Vamos al menú de host. Vamos a ver información, un esquema de los diferentes nodos, los diferentes hosts que tenemos desplegados en nuestra infraestructura, en este caso en el clúster de vSphere. Vemos el nodo, el 1.16, donde vemos diferentes máquinas virtuales con sus port group, sus virtual switch y las diferentes NIC. Para simplificar un poco la vista, vamos a seleccionar una máquina virtual. Vamos a ver una máquina de ClearPass que tenemos levantado en el host. Aquí la tenemos. Entonces vemos la máquina virtual de ClearPass, vemos su dirección IP, vemos las VLANs que tiene configuradas, en este caso la VLAN 0, que es la VLAN nativa. Esta máquina virtual tiene un adaptador de red al port group de la VLAN nativa, una vez más. Este port group está asociado a un virtual switch. Este virtual switch, a su vez, asociado a una NIC en el host, a un adaptador de red, donde podemos ver su velocidad de conexión. Y este adaptador de red está conectado al puerto 113 de nuestro switch de acceso 1. En el switch de acceso 1 también podemos ver información del estado físico del puerto, velocidad de conexión, tipo de interface, RJ45 o SFP, la VLAN que tenemos configurado en el interface, la MTU, etcétera. Diferente información del estado de ese interface. Aquí también recordaros que Fabric Composer me ayuda a automatizar la configuración del puerto. Yo puedo configurar la herramienta para que cuando la gente de sistemas define una nueva máquina virtual que pertenece a una nueva VLAN, automáticamente Fabric Composer detecta esa configuración y provisiona la VLAN en el puerto por el que está entrando la máquina virtual. Si esa máquina virtual se mueve de un host a otro, automáticamente Fabric Composer va a desprovisionar la VLAN del puerto y provisionarla en el puerto destino. De esta forma, automatizando la configuración y los posibles cambios que pueda tener dentro de mi infraestructura de data center. Y bueno, esto es un resumen de algunas de las capacidades que tiene la herramienta, que son muchas en el sentido de orquestar y automatizar toda esta infraestructura que puedo desplegar en el data center.